Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este segundo campus internacional, Ciudad de la Laguna, a la propia Fundación Caja Canarias, por supuesto, también al Ayuntamiento de La Laguna y a la Universidad de La Laguna, por este ámbito de reflexión sosegada, ¿no?, tan necesario en estos tiempos. Yo voy a moderar la mesa de diálogo de revitalización de la democracia y derechos humanos, que tiene como invitados a las tres personas que les voy a presentar ahora antes de comenzar. La profesora Margarita Ramos Quintana, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, experta reconocida tanto dentro como fuera de España en este ámbito de las relaciones laborales, también en el ámbito de la igualdad, que ha desempeñado cargos no solamente académicos, sino institucionales de gran relevancia, además de haber sido la decana de la Facultad de Derecho. Fue consejera experta del Consejo Económico y Social de España, también fue consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y presidenta en el mandato anterior de la Fundación Caja Canarias. Contamos también con nosotros, con la profesora María del Carmen Barranco Avilés, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, que es directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, que es el instituto al que se estaban refiriendo recientemente premiado, y también vicepresidenta de la Fundación Gregorio Peces Barba para el estudio y la cooperación de derechos humanos. Gran parte de su investigación se centra en el ámbito de los derechos humanos, por tanto, totalmente pertinente también con el tema que nos ocupa hoy, y respecto a una cuestión que a mí siempre me ha parecido interesantísima, que son los retos de la universalidad de los derechos humanos, ¿no?, en el mundo contemporáneo. En tercer lugar, Daniel Montes de Oca Rodríguez, que es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democracia de esta universidad, y también representante de esta universidad en el Foro Internacional de Universidades por la Paz. A los tres, muchísimas gracias, y creo que… me presento yo. Yo soy Ruth Martinón, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Laguna, donde también soy directora académica de su Centro de Documentación Europea. Muy bien. ¿Les puedo invitar a subir ya? Pues cuando quieran. El año pasado yo recuerdo ¿Cómo que quieres que nos sentemos? ¿Así? Da igual, como quieran. ¿Sí? Bueno, el tema que nos ocupa, ya les comentaba, que es revitalización de la democracia y derechos humanos. Y, bueno, por si a alguno le cabe alguna duda sobre la pertinencia de este tema, les comento que en la última encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de julio pasado no, estamos actualmente en julio de este mes, de principios de este mes, sobre la calidad de la democracia, dio como resultado que solamente el 20% de los españoles se siente muy o bastante satisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia y el 57% poco o nada satisfecho. Con lo cual se evidencia que los españoles consideramos que esto es un problema. Los derechos humanos no son uno de los pilares, no es el único, pero es uno de los pilares de todo sistema democrático, y nosotros lo que vamos a tratar aquí es el vínculo de ambas cosas. Este problema de la necesidad de revitalizar las democracias y su relación con los derechos humanos. Voy a comenzar preguntándole a la profesora Barranco precisamente sobre esta necesidad de revitalizar la democracia, por qué piensa que debemos abordarla y
¿cuál sería el papel que podría y debería jugar el Poder Judicial en este proceso de revitalización de la democracia? Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a quienes hayan hecho posible que yo haya estado en este curso desde el principio. Entiendo José Luis, Rafael, Francisco y mucha otra gente que está detrás, pero es a los que he podido conocer porque la verdad es que está siendo una experiencia estupenda. Y también muchas gracias por darme la oportunidad de decir algo sobre este tema que nos preocupa y, bueno, la pregunta es difícil, porque soy de filosofía del derecho y no puedo dar una respuesta así directa. Sobre todo a la primera parte, ¿no? ¿Por qué es importante revitalizar la democracia? Porque la democracia es importante. Y la democracia es importante porque entiendo que la legitimidad del poder en nuestro marco cultural reposa sobre tres elementos que tienen detrás toda una arquitectura institucional, que son la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y que son elementos indivisibles, de manera que no podemos afectar unos sin afectar a todos los otros, y además todos ellos, en particular democracia, Estado de Derecho, son las condiciones de posibilidad de los derechos humanos. Y tal y como lo entiendo, no yo, pues bueno, no es algo mío, solo mío, los derechos son las herramientas que nos hemos inventado para salvaguardar la dignidad de los seres humanos cuando vivimos en sociedad, para evitar que unas personas instrumentalicemos a otras personas. Entonces, creo que es importante. No sería tan importante, y eso sería el segundo punto tal vez de mi respuesta, si no fuera porque la democracia está debilitada, necesita ser revitalizada, podemos decir en crisis, y que algo esté en crisis implica, bueno, que tal vez es una oportunidad. Y es una oportunidad de repensar algunas de las inconsistencias sobre las que se ha construido el proyecto democrático y que creo que en buena medida están detrás de esa desafección democrática que tal vez traslucen las estadísticas que nos contabas y que no conocía y que son tan interesantes. El proyecto democrático tiene una inconsistencia de partida, que es un ideal universalista que se articula sobre presupuestos excluyentes, de tal manera que nos están prometiendo la participación de todas las personas en las decisiones públicas, más si nos afectan, pero finalmente solo algunas personas pueden participar en la adopción de decisiones públicas. Y esto tiene que ver, en buena medida, con que el Estado de Derecho, la democracia y los derechos se construyen sobre una imagen sesgada y real de lo que significa ser humanos. Para empezar, el titular de derechos, que al mismo tiempo es el ciudadano, es el agente moral, que es el sujeto racional y autónomo, esto es independiente y autosuficiente, pero que al final eso en el imaginario colectivo coincide con el hombre blanco burgués, de tal manera que la mayor parte de la humanidad, la mitad de entrada, porque es que somos las mujeres, pero no solo las mujeres, quedan fuera de este proyecto y quedan fuera de quién cuenta a la hora de participar. Y además de que es excluyente, también se construye sobre una imagen que ni siquiera da cuenta de cómo son los hombres blancos burgueses, porque se deja fuera de esta representación la vulnerabilidad, Ana, como un dato universal de la condición humana, ¿no? Todos los seres humanos somos vulnerables, y también la interdependencia. Y ayer salió mucho, ¿no? Había mucho de reflexión sobre la dependencia en las palabras del defensor del pueblo. Y bueno, pues creo que esto es un problema, y este debilitamiento pues ha permitido que la economía colonice los espacios políticos. Y eso, en nuestro contexto actual, deja desarmada la democracia frente, por un lado, al auge de los poderes salvajes, muchas veces de tipo económico, pero no solo. Hablaban ayer también del narcotráfico, ¿no? Que se aprovechan de los espacios de anomia, y también deja desarmada la democracia frente a esas nuevas amenazas de las que están hablando en los otros cursos del campus. Pues el antropoceno, ayer estábamos viendo la declaración
de La Laguna, o el impacto de las nuevas tecnologías en la democracia y en los derechos, que son muchos, pero que muy directamente influyen en la democracia porque se está permitiendo la desinformación digital. Siempre ha habido desinformación, pero ahora es masiva, y se está permitiendo también pues la expansión de los discursos del odio, de los discursos discriminatorios, y las consecuencias son demoledoras, porque por un lado vemos que ha quebrado el consenso sobre aspectos que son nucleares y que son básicos desde el punto de vista democrático y que han salido aquí en realidad. Por ejemplo, ha quebrado el consenso sobre la imposibilidad de una seguridad sin libertad, y ahora se plantea la seguridad como algo alternativo a los derechos, y en muchos lugares del mundo se está prefiriendo la seguridad, y eso se está expresando a través del voto. Y también se está produciendo algo que me asusta particularmente, que es la banalización del mal, de la que ya hablaba Hannah Arendt, y hay muchos elementos del escenario actual que nos recuerdan a la Europa de los años 20 y de los años 30, y esto pues es demoledor. Y creo que, decía, bueno, es una crisis, es una oportunidad probablemente también para repensar qué entendemos por democracia. Si entendemos que la democracia, como Habermas, es lo que aproxima las decisiones políticas reales a las decisiones de una comunidad ideal de diálogo, pues entonces hemos de mirarnos, las democracias hemos de mirarnos a nosotras mismas. Bueno, estoy dando por supuesto, ¿no?, que estamos en un Estado democrático, y esto pasaría, ¿no?, por, en primer lugar, eliminar las barreras a la participación. Y algunas herramientas tenemos. Por ejemplo, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Una mayor protección de los derechos económicos, sociales y culturales ayudaría a lo mejor a reducir esas brechas de pobreza, pero también de derechos civiles y políticos, porque no hay democracia sin libertad de conciencia, sin libertad de expresión, sin opinión pública, sin derecho a la intimidad, ahora tan en entredicho. Esto sería una cosa, eliminar barreras. Creo que otra cuestión que deberíamos plantear es si entendemos que la política es el mercado de las ideas, o si entendemos que los espacios políticos son foros de deliberación colectiva, que creo que sería más coherente con ese planteamiento habermasiano entenderlos de esta manera. Y ahí sí hay mucho trabajo que hacer, porque entonces necesitamos espacios públicos, necesitamos espacios de opinión pública entre los poderes públicos y el espacio de lo íntimo, de lo puramente privado, que sean espacios sanos, esto es, espacios donde las mayorías estén limitadas para permitir el juego de las mayorías y las minorías, no solo en el Parlamento, no solo cuando vamos a votar, sino en esa sociedad civil. Una sociedad civil que fuera robusta, un espacio público que fuera robusto, y hay que recuperar ese papel de la sociedad civil y fomentar la participación, los movimientos sociales, y hay que entender que la participación, espacios sanos, espacios robustos, en estos espacios robustos no es solamente el momento en el que vamos a votar. Hay que recabar, ¿no?, por parte del poder público, quienes toman decisiones tienen que recabar la opinión, tienen que entender los problemas a través de las personas que sufren los problemas, y creo que esto es fundamental. Y también espacios públicos porosos en relación con los temas, en relación con los sujetos, en relación con los argumentos y en relación con las formas de comunicación que pueden ser tan diversas como los sujetos mismos. Creo que es importante. Y otro punto muy importante para conseguir esta democracia, y claro también, aparte de filósofa del derecho, soy profesora universitaria, es la educación. Sin una educación para la ciudadanía democrática, crítica, pues todo lo demás no tiene sentido. No sé, Elena, o sea, Ruth, no sé si quieres que continúe con el tema de los jueces o tal vez me he enrollado mucho en mi pregunta. No, al final la idea me gustaría porque creo que es más fácil, he vinculado las preguntas de todos entre sí. Perfecto. Sí. Ante esta hecatombe, ¿qué papel puede jugar el Poder Judicial? Pues su papel. ¿Qué papel le corresponde jugar a los jueces en la Constitución? ¿O cómo entendemos la idea de juez? Pues juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con sometimiento al derecho. Este es el papel que le corresponde a los jueces, y en nuestro marco que les corresponde el papel de ser los guardianes de las reglas del juego, los guardianes de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos, lo cual implica que son los garantes de lo no decidible, pero no lo no decidible en términos absolutos o de coto vedado, de esto no vamos a discutir,
sino lo no decidible en relación, en mi opinión, y siguiendo de nuevo a Habermas, con las reglas del juego. Y esto, si lo vinculo con la pregunta anterior, pues tiene que ver con que tienen que ser los garantes de los derechos que permitan esa participación en condiciones de igualdad. Muy importante, ¿no? El establecer que tal vez no depende solo de los jueces, hay decisiones previas que tomar, pero la gran barrera de la exigibilidad de los derechos sociales es también una gran barrera para una democracia más sustantiva o más efectiva. Y luego hay otro punto que me parece que tal vez esto sí que puede empezar a hacerlo la judicatura como parte de la protección de las reglas del juego, que es profundizar en el principio antidiscriminatorio a partir de la idea de igualdad inclusiva, que también salía ayer precisamente, y no una igualdad meramente formal que al final pues no permite, sigue manteniendo la ventaja de quienes están en la sociedad ya aventajados. Y tienen que ser, yo creo que deberían ser precisamente los guardianes de la salud, de la solidez y de la porosidad de los espacios públicos. Creo que ese papel es el que le corresponde desempeñar a la judicatura. Y luego hay un punto que no es tanto el papel de la judicatura, pero sí el papel del acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia también es una forma de participación en el poder, en la medida en que el acceso a la justicia se democratice. No hablo de juicio por jurados, hablo de eliminar las barreras que impiden que las personas podamos acceder a la justicia en condiciones de igualdad, porque es que a través del acceso a la justicia pues también ejercemos un poder, ¿no? Este es el modo en el que Kelsen entendía el derecho subjetivo en sentido estricto, que era el derecho al sufragio y el acceso a la justicia, que es cuando directamente el ordenamiento te empodera para intervenir en las decisiones jurídicas. Y creo que eso es fundamental. Y hay muchas barreras. Bueno, hablábamos algunas planteaba Ana Peláez, algunas planteaba Elena Díaz, pero son barreras pues, económicas, geográficas, de conocimiento, físicas, actitudinales, culturales. Y dentro de estas me parece muy importante el papel que desempeñan los estereotipos. Y creo que la judicatura está en un momento en el que tiene que reflexionar sobre sus propios estereotipos, pero también tiene que tener muy en cuenta los estereotipos de otros decisores. Pienso, por ejemplo, decisiones que se toman con sistemas de inteligencia artificial y que reproducen sesgos que no es que los genere la inteligencia artificial, es que son los sesgos que están presentes en la sociedad. Y bueno, pues yo creo que ya he hablado demasiado. Muchísimas gracias. Profesora Ramos. A ver. Como experta en Derecho del Trabajo y retomando un tema, ¿no? que a veces se discute, ¿los derechos laborales podemos considerar los derechos humanos? ¿Todos, parte? Y me gustaría relacionar esto en particular con el derecho de huelga, por el respaldarazo, el apoyo, ¿no? tan grande que ha recibido con el último el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de mayo pasado, en un momento en el que parece ser que hay muchos estados del mundo en los que desde el poder se quiere, ¿no? de una forma bastante evidente y tosca, reducir los derechos laborales, ¿no? En especial el derecho de huelga. ¿Cuántas preguntas son? 1,5. Yo creo que hay más, pero bueno. Bueno, muy interesante la pregunta, si los derechos laborales son derechos humanos. Y conecto aquí con algo que dijo antes Elena Díaz, que tengo un cierto desacuerdo con ella y con algo que se ha dicho, por lo siguiente. Porque es cierto que ha habido una tradición jurídica y social también de considerar que los derechos humanos son algo mucho más amplio, que pertenecen a todos los seres humanos, a todas las personas, y por tanto siempre se ha dicho que los derechos humanos tienen una amplia base universalista o universal, ¿no? Puesto que pertenecen a todas las personas por el solo hecho de serlo, sin entrar en la distinción que nos enseñó a trabajar y a pulir Gregorio Pérez Barba, los fundamentales y los no fundamentales, que eso es discusión para otra mesa.
Los de filosofía. Y que los derechos laborales, en cambio, son derechos, sí, pero sectoriales, porque son de las personas que trabajan o que aspiran a trabajar o que han dejado de trabajar y necesitan de un respaldo social, de un sistema de protección social. No es así, creo yo. Después de tanto leer y tantas horas de estudio y de indagación y de escucha de voces diferenciadas sobre este tema, los derechos laborales son derechos humanos, todos y cada uno de ellos. Son derechos de las personas que se activan cuando las personas buscan trabajo, trabajan o se retiran del trabajo por distintos motivos. La realidad es que la mayoría de las personas en este mundo vive del trabajo, obtienen sus ingresos gracias al trabajo. Luego los derechos laborales, que son derechos humanos, se van a activar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida. Pero visto también desde otra perspectiva, y esto nos lo han enseñado no tanto los filósofos del derecho, pero sí los laboralistas que leen a los filósofos del derecho, los derechos humanos en general y los fundamentales en particular no se aparcan en la puerta de la empresa cuando se entra a trabajar, sino que la persona que trabaja sigue siendo portadora de derechos humanos generales y de derechos fundamentales también en la relación de trabajo. De facto, los derechos fundamentales constituyen el límite más importante al poder de dirección dentro de la empresa. Bueno, y tan es así que las declaraciones de derechos humanos de las que hoy se ha hablado aquí, la Declaración Universal de 1948, artículos 23, 24, 25, recoge un listado de derechos de contenido laboral específico. El derecho a un salario digno, el derecho a la limitación de la jornada de trabajo, las vacaciones y los descansos retribuidos, la libertad sindical. Y bueno, ya se ha dicho, ayer lo indicó Gabilondo y hoy se ha repetido aquí, la Declaración Universal es eso, una declaración, una promesa de futuro de las naciones del mundo para respetar los derechos humanos. Pero Naciones Unidas fue más lejos y en los pactos internacionales de 1966 hay dos diferenciados: civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Y aquí se ha querido hacer una contraposición entre ambos, o por lo menos eso es lo que yo he creído entender, que igual no lo he comprendido bien en los términos que se ha expresado. Se ha querido dar a entender que los derechos civiles y políticos tienen un mayor y mejor sistema de garantías para su eficacia y su efectividad, mientras que los derechos económicos y sociales son más frágiles. Pues yo eso no lo puedo compartir, porque los derechos laborales, gracias a los llamados años de oro, que fueron los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, donde se consolidan los derechos laborales colectivos más importantes, la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, esos derechos tan potentes arrastraron hacia un mejor y mayor nivel de condiciones de trabajo y también técnicas de garantía. Y tú lo sabes perfectamente, Ruth, que te dedicas al derecho internacional público. Los derechos laborales tienen actualmente un sistema multinivel de garantías. Por poner un ejemplo, Ortega contra España. ¿Quién es Ortega? Una señora que trabajaba en una empresa con una alta cualificación directiva y que observa que en su empresa se practica la discriminación retributiva, la discriminación salarial. Siendo ella mujer, cobra menos que sus homónimos compañeros varones. Bueno, esta señora pues lo denuncia en la empresa y pide que se le pague como a sus compañeros. No ocurrió. Y no solamente no ocurrió, sino que ella comenzó a pedir información, datos, porque ahora hay un decreto del año 2020 que permite indagar cómo se retribuye en la empresa, qué elementos se están utilizando para la retribución de las personas, y esta señora averigua que hay una discriminación retributiva. Y esto comienza ella a difundirlo en la empresa.
entre sus compañeros para hacer una acción colectiva que permita defenderse, y esto termina con el despido de la trabajadora. Bueno, pues el sistema multinivel de derechos laborales consiste en que esta señora empieza en un juzgado de lo social, en una demanda de despido contra su empresa. ¿Pero dónde ha terminado la señora? Pasó por el Tribunal Superior de Justicia, fue al Tribunal Supremo, pasa por el Tribunal Constitucional y llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y acaba de recibir una sentencia en su favor que dice: ese despido es nulo por discriminatorio, discriminación retributiva por el hecho de ser mujer. Vale, entonces, ¿qué quiero decir? Que sí que los derechos laborales han tenido un recorrido de robustecimiento. Pero esto ha cambiado recientemente, ya se ha apuntado aquí por Carmen Barranco. La quiebra de la democracia, la puesta en discusión de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, y en particular de los derechos económicos y sociales, ha llevado a un deterioro profundo de los derechos laborales. Y hoy hablamos de vulnerabilidad en el trabajo, de precariedad en el trabajo, de exclusión social, de trabajadores y trabajadoras pobres que aún trabajando 8 horas al día siguen siendo pobres y no logran salir de la pobreza. Entonces, este debilitamiento de las condiciones de trabajo, ¿por qué se ha producido? Pues fundamentalmente porque ha entrado un discurso neoliberal de cuestionamiento del papel de los sindicatos. Ustedes lo oyen diariamente. Hay partidos políticos que aspiran a gobernar España que se permiten el lujo de decir que los sindicatos son una especie de parásitos sociales que viven de subvenciones. Sí, como tu propio partido político, que también vive de eso, ¿no? En el artículo 6 de la Constitución están los partidos y en el 7 están los sindicatos, que contribuyen a la democracia social y a la participación en las decisiones económicas y sociales de la población trabajadora. Bueno, y el tema de la huelga, ¿de cuánto tiempo dispongo? Porque el tema es tan bonito. Bueno, 2 o 3 minutillos. Voy a ser y si puede, breve. Comenta por qué la huelga es importante para la democracia. Bueno, empiezo por este final. La huelga es fundamental porque es la principal arma que tienen las personas trabajadoras para pedir mejores condiciones de trabajo o para denunciar el incumplimiento de las leyes laborales o el incumplimiento por las empresas de los convenios colectivos. El arma principal de que disponen las organizaciones sindicales para tutelar, defender y representar los intereses de la clase trabajadora, de la población trabajadora. Bueno, pues esto de la Corte Internacional de Justicia ha sido un recorrido muy interesante. Viene de un conflicto originado dentro de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo que elabora las leyes laborales internacionales, los tratados internacionales en materia laboral que se llaman convenios y en su caso recomendaciones. Bueno, la OIT tiene 193 convenios, cada uno regula materias distintas. El último se acaba de adoptar en junio, trabajo en plataforma. He aquí que la OIT tiene una organización interna. Ana Peláez ha hablado mucho de los órganos internos de seguimiento y control de las declaraciones de derechos humanos. Bueno, pues la OIT tiene una particularidad y es que están representados los estados, son casi todos los estados de Naciones Unidas, con sus gobiernos, pero también hay una representación de los empresarios y otra representación de los trabajadores. Es un órgano tripartito. Bueno, pues la OIT tiene un convenio, el número 87, sobre libertad sindical. Y también la OIT tiene unos órganos internos de control y seguimiento de sus normas. Y hay un comité o comisión de expertos de aplicación de convenios y recomendaciones que durante más de 60 años ha venido diciendo que la libertad sindical integra el derecho de huelga y que, por tanto, el convenio 87 de la OIT protege la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. En el año 2012, con estas corrientes de opinión que hay ahora, de deterioro, debilitamiento de la validez y eficacia
de lo que deciden los órganos internos de los tratados, el grupo de empleadores compareció en la conferencia internacional, que es la reunión anual de la OIT, poniendo de manifiesto que en la OIT no existe el derecho de huelga, eso es falso, que el convenio número 87 en ningún momento menciona la huelga. Sí, habla de la libertad sindical y de los sindicatos y que tienen derecho a afiliar trabajadores y tener unos estatutos y tal, pero ahí no está la huelga, no aparece la palabra huelga, no aparece el derecho de huelga y que en la OIT no existe ese derecho. Pero además dieron una segunda estocada y dijeron, no solamente no existe el derecho de huelga, sino que esto que habían ido diciendo durante más de 60 años el órgano de control es inviable. ¿Por qué? Porque este comité, esta comisión, puede verificar el seguimiento, el control, la aplicación de los convenios, pero no tiene autoridad, no tiene competencia para interpretar el sentido de los convenios de la OIT. Y lo pusieron en bandeja porque dijeron, el único organismo que puede interpretar los convenios de la OIT no es este órgano de control, es la Corte Internacional de Justicia que está en La Haya, de acuerdo con el convenio de Viena. Bueno, aquello produjo un incendio monumental, pero los órganos internos de la OIT pensaron que esto se podría resolver con intentos de llamada a la conciliación, el entendimiento, el diálogo y finalmente recomponer la situación. Porque claro, eso ha producido una parálisis total. Cada año a la conferencia internacional hay que llevar la comisión de aplicación de normas, qué estados están cumpliendo, qué estados están incumpliendo, cómo se está interpretando este convenio y todo eso se paralizó. Y entonces, en noviembre de 2023, después de agotar todas las instancias internas, decidieron llevarlo a la Corte Internacional de Justicia. Antes de decirles cuál es el resultado, que seguro que lo están esperando, sí tengo que decirles que no hubo unanimidad. De 15 jueces que tenía la sección en la Corte, uno se abstuvo por razones que no vienen a cuento y 4 presentaron votos disidentes. O sea que esto ha salido por 10 votos a favor y 4 abstenciones, bueno, mejor dicho, 4 disidencias y una abstención. Entonces, esto puede abrir vías peligrosas en el futuro. Bueno, a los expertos en Derecho Internacional les invito a que lean esta opinión consultiva, porque hay innovaciones interpretativas. Pero bueno, no me voy a meter en ese callejón para no maltratar al público. El resultado ha sido el siguiente. La respuesta es sí. El convenio 87 sí protege el derecho de huelga. ¿Y cómo llega la Corte Internacional de Justicia a concluir algo así de forma tan tajante, siendo que eso no aparece en el propio convenio? Bueno, pues hace una lectura de todo el contenido del convenio, el principio de interpretación de los convenios internacionales en el sentido literal de sus términos, bajo el principio de interpretación de la buena fe, en el buen entendimiento, y solo con este criterio interpretativo se fija en el artículo 3.1 de la Convención número 87, que dice que tanto las asociaciones de empresarios como los sindicatos pueden administrar y organizar sus actividades, las actividades que les son propias. Y dice la Corte Internacional, una de las actividades más propias de los sindicatos, una de las actividades a las que más recurre una organización sindical es plantear conflictos colectivos, convocar huelgas, apoyar huelgas, negociar durante la huelga y acordar pactos de fin de huelga. Por tanto, entre las actividades naturales de una organización sindical tiene que estar el derecho de huelga. Y no solamente se conforma con esto, que ya es un criterio determinante, recurre a otras técnicas interpretativas, pero algo muy importante, le da un especial peso a
los criterios de interpretación que durante más de 60 años ha venido utilizando el órgano de control interno. También Ruth tiene algo muy interesante para ti y para el derecho internacional público, y es que hace una integración sistémica, esto para nosotros, de las normas internacionales, y miren por dónde va a aplicar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de huelga y que tiene validez universal. Entonces, bueno, pues concluyo diciendo que los derechos laborales son derechos humanos y que no debemos infravalorar su sistema de garantías para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos laborales. Y perdón por extenderme tanto. Luego muchísimas gracias. Seré muy breve. Daniel, antes Carmen comentó la importancia de los foros de deliberación colectiva, más que el que participemos simplemente de un mercado de ideas, para el buen funcionamiento y la revitalización de la democracia. Sin embargo, tenemos la sensación, yo creo que todos, de que asistimos a un gran desorden informativo, ¿no?, que genera el hecho de que las redes sociales hayan pasado a ser la primer fuente de información, pues, de prácticamente todo el mundo, y la posibilidad de que cualquiera diga lo que quiera en estas redes con una repercusión inmensa, ha generado un escenario totalmente distinto, ¿no?, a estos procesos de deliberación pública a los que estábamos acostumbrados. En ese sentido, me gustaría preguntarte qué papel crees que juega la desinformación como un elemento distorsionador de la democracia y qué repercusión crees que tienen estos procesos en los derechos humanos. Bueno, primero que nada, buenos días. Quiero agradecer la amable invitación de la Universidad de La Laguna a través de los directores de este campus internacional. Quiero agradecer también la amable y gentil gestión de esta invitación de la Fundación Caja Canarias a través de Francisco Reyes y sobre todo también a ustedes por participar y al Ayuntamiento de La Laguna por la organización de este magnífico campus internacional. Es para mí también un honor compartir esta mesa con la profesora Barranco y con la profesora Ramos. Bien, de todo lo que se ha hablado aquí durante la mañana de hoy, yo creo que hay un elemento vertebrador que lo aporta la profesora Ruth Martinón y es precisamente el elemento de la desinformación. Y me gustaría trasladarles exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación. Por un lado, la clasificación que se ha establecido respecto al concepto de desinformación es a través de 3 categorías para poder enfocar exactamente hacia dónde queremos poner, pues, ese enfoque de atención, ¿no? La primera de ellas es la categoría de la misinformation, que significa una información que es falsa, es decir, que no es cierta, pero que se traslada sin intención de buscar un daño, sin intención de dañar, ¿no? En el lado contrario estaría la disinformation, que sería lo mismo, es decir, información falsa, información que no es cierta, pero que busca el objetivo final de provocar un daño. Y la última categoría es la malinformation, que sería aquella información que sí es verdadera, pero atañe a la intimidad, a los derechos privados de una persona en particular y que por tanto se utilizan para generar daño. Ahí entraríamos quizás en un aspecto que probablemente no toquemos aquí, que son el delito de revelación de secretos, cuando vulneramos la intimidad de una persona respecto a una información privada, fundamentalmente relacionada con aspectos médicos, sexuales, religiosos, etcétera, ¿no? Bien,
¿Por qué es tan importante en la época actual la desinformación? Es importante porque la desinformación no es solamente trasladar una información que es incierta, sino que detrás de toda esa desinformación existe una estructura, una organización que busca precisamente la desestabilización de un objetivo concreto. Y esto puede socavar los cimientos de la democracia y, desde luego, que afectan a derechos fundamentales y a derechos humanos, ¿no? Pongamos algunos ejemplos. En la crisis sanitaria, en la pandemia, se realizó una campaña de desinformación acerca de cuál era el origen del patógeno del COVID, que sigue siendo actualmente un misterio, ¿no? Esta desinformación buscaba objetivos concretos, de confundir a la población y de buscar pues, planteamientos a través de intereses comerciales, intereses políticos, etc. Otro de los ejemplos también importantes en donde está suficientemente acreditada la participación de una estructura de desinformación es el Brexit en el Reino Unido, en donde se buscó deliberadamente el cambio, vamos a decirlo así, la modificación del voto de la población para salir de la Unión Europea. Y el ejemplo o los ejemplos más actuales que tenemos ahora mismo, antes la profesora Barranco ha pasado por encima en esta cuestión, es el que afecta al sistema político, al sistema democrático, pero a través de dos elementos que para mí son fundamentales, ¿no? El primero de ellos, la desinformación de la protección del medio ambiente. Estamos asistiendo pues, en estos días a una oleada de incendios terribles, ¿no? Aquí en Canarias hemos tenido también la desgracia de sufrirlos y se discute, a pesar de que la evidencia científica ha dejado claro que existe un cambio climático, se discute precisamente si ese cambio climático existe o no y, por tanto, la discusión es si ese cambio climático es el causante de esos incendios o si, por el contrario, el cambio climático no existe y hay otro elemento que favorezca, digamos, la aparición de esos incendios. Esta polarización política se ha llevado también a estas desgracias, ¿no? Después, si quieres, entramos en alguna apreciación más, ¿no? Pero, sobre todo, se socava los cimientos de la democracia cuando esa desinformación se dirige también a desvirtuar el objetivo fundamental que tiene el Estado de Derecho, y es la separación de poderes a través de la independencia judicial. Estamos asistiendo a una oleada de casos que cada uno podrá tener su opinión personal acerca de lo que está ocurriendo en determinados aspectos y determinados concretos, cuestiones concretas, y creo que eso es un ejercicio de libre criterio también, pero lo que sí es cierto es que hay una campaña orquestada a través de estos asuntos para socavar también la legitimidad de esa independencia judicial. Porque no olvidemos que la desinformación no tiene nada que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión es el ejercicio legítimo de una idea que yo puedo tener sobre algo, ¿no? Y no tiene por qué ser coincidente con el resto. Aquí de lo que hablamos es la estructura organizada en donde la información falsa se dirige hacia un objetivo concreto y es precisamente desestabilizar, ¿no? De tal manera que podemos asistir en los próximos meses sin nombrar, por supuesto, a nadie ni a ningún caso, ¿no? Pero si tal persona sea condenada, pues será, bueno, pues que los jueces que han condenado a esa persona pues son todos de un color político y lo que quieren es cargarse al gobierno actual
y si se absuelve a esa persona, pues pasará justamente lo contrario, ¿no? Pues bueno, esos jueces son unos vendidos y por tanto están a dictamen de lo que diga el Poder Legislativo, ¿no? Bien, esta desinformación, ¿por qué creo el problema de la desinformación? ¿Por qué creo que es importante y por qué afecta directamente a los derechos humanos? Porque creo que es imparable. El título de este campus internacional, no olvidemos que añade un elemento, aparte de los derechos humanos y la democracia, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite hoy en día que esa desinformación se ponga en una autopista de las redes sociales y que multiplique esa desinformación en todas las partes del mundo, haciendo de lo incierto una realidad que no es. Y por tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos parar eso? Porque yo, que soy penalista y me he dedicado al derecho penal toda la vida, pues nosotros, cuando, permítame la expresión, ponemos el balón en el suelo, pues tenemos que ir hacia lo concreto, ¿no? Y el derecho penal tampoco puede convertirse en un garante de la verdad, ni tampoco podemos estar persiguiendo permanentemente cuestiones que no afectan, vamos a decirlo así, a determinadas cuestiones concretas. Para eso están otras esferas del derecho, ¿no? Ni tampoco podemos ser los garantes exclusivos de una libertad de expresión, porque el castigar penalmente la desinformación, ya les digo que no hay ningún delito en el ordenamiento jurídico español que tenga que ver con la desinformación, y por tanto crear un tipo penal dedicado, un delito dedicado expresamente a la desinformación, podría poner en jaque también el derecho fundamental a la libertad de expresión. Con lo cual, estamos asistiendo a una situación, contestando ya últimamente, por último a tu pregunta, Ruth, estamos asistiendo a una situación muy complicada en donde yo creo que el futuro es oscuro, precisamente por la confluencia de este desarrollo tecnológico que permite, pues, que cualquier persona organizada a través de un grupo y a través de medios tecnológicos lance una información que sea incierta y pueda tener, pues, un efecto claro, como hemos visto en los últimos meses, ¿no? Y sí quiero también apuntar que no solamente el objetivo son las instituciones, es que cualquier persona física puede ser objeto de esa desinformación, ¿no? Estamos asistiendo ya a cabo a una circunstancia que, gracias al reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que saben ustedes que es el primero del mundo, pues intenta limitar ese tipo de acciones, ¿no? Pero, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, hoy en día el construir un vídeo sexual falso sobre una persona determinada y lanzarlo a las redes permite también obtener un canal de desinformación que pueda destruir moralmente y, lógicamente, la vida de esa persona, pues, a través de esos canales, ¿no? Con lo cual, a mí me preocupa mucho, como jurista, después como penalista, y desde luego que desde la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democracia trabajamos también en esas líneas de investigación para intentar ver cuáles son aquellas estructuras de prevención para no eliminar, porque eso va a ser imposible, pero sí amortiguar, pues, este golpe. Pero, a ver, yo entiendo que el derecho penal es la última ratio, por supuesto, pero cuando se generan daños tan evidentes, ¿no? No parece razonable. Bueno, a ver, la libertad de expresión no es absoluta. Hemos estado limitándola desde su propio nacimiento, ¿no? Y incluso mantenemos, en mi opinión, límites tan absurdos como me salva la palabra, el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sigue en el Código Penal. O sea, ¿de verdad crees que no tiene ningún sentido plantearnos la posibilidad de algún tipo que trate de proteger daños muy importantes, ¿no? Que este tipo de desinformación
como los que estabas comentando, pueda generar, ¿no?, en las personas, o incluso más desde un punto de vista político, ¿no? Por ejemplo, el caso del Brexit, que creo que es el que más conozco de los ejemplos que has puesto. Es verdad que no se me ocurre cómo encajarlo en un posible tipo, porque o sea, fue un caso realmente de manipulación a través de redes sociales en las que se dirigía a las personas. Claro, entonces, como partimos de que los seres humanos tienen su propio criterio, realmente es como si solamente los estuviéramos convenciendo, ¿no? Es verdad que de una forma un tanto oculta, pero al fin y al cabo ellos luego fueron a votar libremente, Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del daño a través de imágenes falsas, distorsionadas, etcétera, no sé, no me parece tan disparatado, ¿no?, que puedan tener una protección penal. Claro, a ver, un tipo penal único y general de desinformación es imposible, porque tendría que coger pues todos los elementos, imagínense, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal serían casi infinitos, ¿no? Entonces, en el caso del Brexit, si ocurriera en España, ahí sí se puede tener en cuenta a lo mejor la posibilidad de un delito electoral, ¿no? Porque al fin y al cabo se está destruyendo, digamos, la objetividad, el sistema limpio que tienen las elecciones para poder confluir o poder llevar a una determinada población hacia una decisión que yo quiero, ¿no? Y después, los aspectos que tú comentas, que son ya más concretos, que afectan a personas físicas, el deepfake, por ejemplo, ¿no?, es decir, la utilización de una imagen falsa de contenido sexual, pues eso ya con el reglamento de la Unión Europea se va a incorporar un tipo penal en ordenamiento jurídico dentro de delitos contra la libertad sexual para calificarlo como un delito de naturaleza sexual también. Y otros aspectos, Elena hablaba antes del tema de la pobreza, es decir, toda la desinformación que permita el odio al pobre, que en el penal hay una línea de investigación que se llama aporofobia, sí. Pues estaría dentro de los delitos de odio, ¿no? Es decir, que al final, pues, ¿cómo podemos darle respuesta a este tipo de situaciones pues tan diversas? Pues yéndonos a los tipos penales existentes y buscar la posibilidad de buscar un agravante que permita enlazar en los tipos penales que ya existen, ¿no? O sea, es la quizás respuesta más adecuada, porque con el tipo penal genérico de desinformación tendremos el riesgo de que nos queden en el aire pues un montón de aspectos. Y pensemos una cosa, el reglamento de inteligencia artificial que ya permite el castigo, el reproche penal por el tema de la deepfake, ya se queda obsoleto. Por lo cual, esto está avanzando de tal forma, de tal manera, que no nos permite saber qué es lo que va a ocurrir y qué nos vamos a encontrar en un futuro próximo, ¿no? Con lo cual la respuesta es complicada. Les damos la palabra al público. ¿Ustedes quieren comentar algo? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Aquí delante. José Luis, ¿a qué hora acabamos? ¿A las 2? Ah, muy bien, pues aquí nos quedamos. Esta señora. Hola, buenas, y en primer lugar gracias porque estoy aprendiendo un montón, así que muy agradecida. Estamos en referente a lo que estábamos comentando ahora. Yo estoy extraordinariamente preocupada, ¿no? Ya me acabo de jubilar como profesora, pero vamos, de secundaria, catedrática de historia de secundaria. Es una auténtica locura lo que se está haciendo con los menores e Internet, ¿no? Vamos a hablar de Internet en general, ¿no? Y yo no entiendo, es que no lo puedo entender, no me cabe en la cabeza, no me entra, el por qué los organismos internacionales, la ONU, la Unión Europea, lo que quiera que sea, uno de esos organismos internacionales no tienen regulado perfectamente qué es lo que sucede con esto. Yo sé los problemas que está diciendo, es un delito penal, es que no se puede hacer país por país, es que es Internet, es internacional. Y ahora mismo ya no solo, es decir, lo que estaban hablando antes, es decir, coger a una mujer y ponerla en situaciones sexuales extraordinarias, ha habido ya
yo soy una adicta a la radio y a los periódicos, ha habido ya gente a la que han echado de sus empresas por esos vídeos. Matrimonios rotos, niños que se suicidan, manipulaciones como el Brexit o como otras muchas. Hay que meter mano a esto. Es decir, y no puede ser un país. Esto es una obligación completa. Recuerdo, y si me equivoco, por favor, me corrigen, cuando se empezó a hacer las leyes europeas respecto a Internet, cuando fueron a vernos los diputados europeos, no podían entrar lápiz, no podían entrar bolígrafo, no podían entrar libretas, no podían entrar móvil, no podían entrar nada. Tenían que leer aquello y salir con lo que leían, es decir, para después comentar lo que estaba dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para eso se permite todo ese tipo de cuestiones? Para los demás, ¿no? Hay filtrados por todos lados. Entonces, es que no lo entiendo porque el daño que está ocasionando, me imagino que las ventajas serán mucho mayores para algunas personas, yo no sé para quién, desde luego, pero el daño que se está haciendo a la sociedad en general ahora mismo con este tipo de cosas sin regular es absoluto. ¿Me lo pueden explicar? Porque no lo entiendo. Por alusiones, ¿no? Bueno, bueno, como quieran. Bueno, yo, en fin, yo no tengo la respuesta. Sé que, como he comentado antes, el panorama es desalentador. Quizás estamos en la fortuna de estar en un espacio europeo en donde hay un primer reglamento de inteligencia artificial y, por tanto, eso ya es un paraguas importante. El tema de las redes sociales, pues bueno, hemos visto que en Francia ha prohibido el acceso a los menores de 14. Yo creo que ese es el camino, pero yo, como penalista, muchas veces me cuestiono si el castigo es la verdadera solución, ¿no? Porque la prevención y la educación temprana quizás tengan más efectos que ese castigo. El problema es cómo lo hacemos. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted ha tenido experiencia con niños y niñas en edad escolar, pero yo doy clase de Derecho Penal en primero de Derecho, y yo nunca me he encontrado pues, un grupo de jóvenes tan polarizados como los que me encuentro ahora. Pero no me refiero a polarizados, que esto ha existido siempre, a que cada uno tenga su color político. Me refiero a posturas absolutamente radicales, ¿no? Es decir, a favor de la implantación de la pena de muerte en el Código Penal, el valor que debe tener el hombre en la sociedad en detrimento de la mujer, ciertas alabanzas hacia la época de la dictadura, cuando estamos hablando, permítanme la expresión, de pibes de 18 años que no estaban ni pensados cuando Franco estaba vivo, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, todo eso, ¿de dónde viene? Porque no estamos hablando ni uno ni de dos, ¿no? Viene precisamente de esa desinformación que se transmite a través de las redes sociales. ¿Y por qué? Porque son tan potentes que yo tengo una hija de 26 y un hijo de 25, ¿no? Pero hace unos años, cuando salió TikTok, me quedé asombrado porque veía que la información fluía de tal manera y tan rápido que era prácticamente incontrolable, ¿no? En mi época, cuando yo quería saber pues, una realidad más o menos objetiva, me iba a los 2 o 3 periódicos de distinto color político y ahí tenía pues, en el centro pues, casi una verdad objetiva, una realidad, ¿no? Porque me iba hacia un lado o otro. Antes lo hablábamos también con Ruth, que cómo un periódico te puede condicionar pues, una información en función de sus intereses, ¿no? Pero eso no es desinformación. La desinformación es cuando se transmite a través de esos canales, ¿no? Entonces, cuando los jóvenes no contrastan esa información, sino se quedan con la información que les llega de TikTok, ahí es donde está cumpliendo el objetivo de la desinformación. Y es una información atractiva porque pues a través de música, a través de vídeos y por tanto a partir de ahí
yo creo, sinceramente, el derecho penal no puede convertirse en la policía social de la desinformación. Tendrá que ir al caso concreto, como decía Ruth, cuando ocurra pues algún ilícito penal, buscar la manera de encajarlo, pero el panorama, desde mi punto de vista, es preocupante porque no encuentro una solución general a eso. No sé si las catedráticas podrán tener mejor criterio que yo, que seguro que sí, pero en principio veo el panorama desalentador, como digo. Yo no sé si me lo permite, Ruth, pero Claro, yo, claro. en términos generales, estoy de acuerdo contigo en casi todo lo que has dicho, solo en una pequeña cosa que diré después. Igual, un poco para aclarar, porque entiendo que no todo el público es jurista, es que no todo el derecho, no todo es derecho, no todas las respuestas sociales dependen del derecho, hay unas condiciones previas y no todo el derecho es derecho penal. Entiendo que cuando Daniel dice que el derecho penal no puede estar para todo, no quiere decir que no haya que regular. Y yo creo que hay muchos espacios abiertos para la regulación. Antes hay una cuestión previa, que es lo de fomentar el pensamiento crítico, porque cuando te pones delante, la única red social que tengo es Instagram, y te pones delante, pim, 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 no piensas, ¿no? Porque vas viendo, vas consumiendo información y al final te acabas comprando la camiseta tan chula que has visto 3 veces. Entonces, hay una cuestión previa que es el pensamiento crítico, que esa casi os corresponde más o les corresponde más a ustedes. Bueno, a todo el mundo, ¿no? El pensamiento crítico también es una cuestión de la escuela y si a la escuela no la cuidamos y cuidar la escuela implica cuidar a las maestras y los maestros, es muchísimo más profundo esto. Y luego está el derecho y el derecho puede intervenir de muchas formas. Y yo estoy de acuerdo, el derecho penal es la última ratio y además cuando interviene el derecho penal es cierto que Daniel se dedica a temas de justicia restaurativa, reparadora, esos temas son importantes, pero tal y como entendemos el derecho penal clásico, cuando interviene ya es tarde, el bien jurídico está perjudicado. Es muy importante que haya derecho penal, pero el derecho penal sirve para lo que sirve y luego hay otros instrumentos. Y aquí viene mi desacuerdo. Creo que hay que regular el sector tecnológico en términos generales, pero no sé si es una buena idea castigar a las víctimas. Quiero decir, para evitar que las niñas y los niños sean victimizadas, lo que hacemos es prohibirles acceder a Internet. No soy pedagoga, pero intuyo que si tú a un niño o una niña le prohíbes acceder a Internet y de repente cuando cumple, ¿cuántos? 16, 17, 18, se encuentra con todo aquello, va a estar expuesto. Entonces me parece que a donde hay que mirar es a la fuente de las agresiones y la fuente de las agresiones viene muchas veces de las plataformas. Entonces, lo que no me parece un poco, pues si no podemos evitar que las plataformas consientan esos contenidos, pues bueno, pues es como cuando mi padre me decía no salgas con eso que te va a pasar algo. Pues yo no tengo la culpa, yo puedo ir como quiera. Si me ocurre algo, ¿no? Si soy víctima de una agresión sexual, es el agresor, no limites mi libertad, limita la suya. Bueno, si no podemos hacer otra cosa, pues habrá que decir a los niños no podéis, pero eso es tirar la toalla. Creo que habría que ir antes a otro tipo de regulaciones de quienes están consintiendo y probablemente se están beneficiando de todo esto, porque al final, no es, como tú bien decías, no es neutro. Sí, sí. Sí. Pues coincido exactamente con este final de la intervención de Carmen Barranco y en general también con las reflexiones de Daniel Montes de Oca. En realidad la desinformación no es apolítica. O sea, es que es totalmente política. O sea, cuando hablamos de la desinformación como si fuese un fenómeno extraño, neutro, ¿no? Algo que sucede y que está ahí y que está produciendo mucho daño, especialmente en los jóvenes, que está contribuyendo poderosamente a la polarización de la sociedad en general, no podemos ser tan ingenuos al valorar lo que está sucediendo. Hay un trasfondo político muy potente que yo sintetizaría diciendo que detrás de todo este proceso de desinformación, de deepfakes, etcétera, etcétera, están los opositores a la democracia. Totalmente. Y están los grandes defensores del autoritarismo. Exacto. Entonces, echemos abajo el sistema, desprestigiemos el sistema,
Pongamos el foco en la corrupción política, que si no existe la vamos a montar y si existe la vamos a magnificar, porque esto es muy poderoso para desmontar el sistema. Tumbemos también la idea de los derechos humanos y hablemos de esto que postula Elon Musk, ¿no? La sociedad tecno, donde ya no hay derechos humanos, y la sociedad posthumanista, donde ya no hay humanismo, y porque todo es la inteligencia artificial y todas estas panfiladas, que en realidad son una construcción bien orquestada para poner en entredicho pues, algo que se dijo ayer, algo como que los avances en democracia y en derechos humanos que se hicieron en el siglo pasado fundamentalmente, en particular después de la catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial y que llevó a una toma de conciencia de hasta qué extremos de depravación puede llegar la civilización humana, pues todo ese bagaje jurídico que nos ha permitido vivir en paz y con progreso económico, con progreso social, con progresos políticos, se está erosionando porque hay quien cree que no, que esto lo deben dirigir 3 o 4 y los demás tienen que desobedecer. ¿Por qué? Porque la democracia es participación. La democracia en lo político es participar. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Con qué proyecto electoral? ¿Qué promesas de gobierno de este país tenemos? Pues voto a aquel que me convence. Y la democracia social es la participación de los trabajadores, de las personas que trabajan en las decisiones económicas, sociales y laborales, tanto a nivel institucional como en las empresas. Entonces, todo ese modelo se quiere echar abajo, porque aquí lo que prevalece es el discurso, ya no digo economicista, y mira al profesor Rivero Ceballos con mucho respeto, o sea, ya no es la economía real, sino es las empresas gigantes tecnológicas que estos visionarios dicen que pueden dominar el mundo. Entonces lo que nos estamos jugando es nada más y nada menos que el futuro de la humanidad. Y cuando vayan a ver, si no la han visto todavía, la Odisea, atención al recitativo final que hace Matt Damon. Atención, porque hay que ver cuánto ha tomado Christopher Nolan, el director de la película, del poema de la Odisea, pero cuántas frases hay ahí en el momento final de la película que ya no están tomadas de Homero, sino que las pronuncia Matt Damon como una llamada a la esperanza a pesar de todo. A pesar de todo, puede haber esperanza para la humanidad. Y sí, tú dices que vienen tiempos oscuros. Ya estamos en los tiempos oscuros, ¿no? Ya estamos. Pero puede que todavía tengamos que transitar periodos más oscuros. Pues hay grupos políticos de extrema derecha que postulan todo esto y que, por ejemplo, el otro día en el Parlamento, bueno, ahora 3 semanas que ocurrió esta votación, se votó una rectificación, todavía a peor, del Pacto de la Unión Europea para la Migración y el Asilo. Y han aprobado, por una amplia mayoría, los campos de deportación de migrantes en situación irregular, algo verdaderamente impensable hace 20 años en Europa. Y terminaron con insultos. Los que votaron a favor insultaban a los que votaron en contra y estos insultaban a los que votaron a favor. Send them back. Y los otros, shame of you. Shame on you. O sea, qué vergüenza de ustedes y los otros, devuélvanlos, depórtenlos. Así terminó la votación en el Parlamento Europeo. Tiempos oscuros. Pero escuchemos a Matt Damon. Al Sí, final, porque acabar así, al la verdad, final de la Odisea. ¿no nos las vas a reproducir las palabras No, para no. acabar con un tono? No, Si no, no pero vamos a ver la peli. a muchos se les van a saltar las lágrimas. Así Pues que ese entonces momento tenemos que acabar invitándoles que vayan al cine porque Es lo poder que acabar tenemos. con un tono un poco de esperanza y optimismo. Sí.
Muchísimas gracias a los invitados, a los organizadores y por supuestísimo a todos ustedes, porque sin ustedes esto tampoco hubiera sido posible. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. Ruth. Gracias.